presentes por haber venido a esta presentación, gracias a la Biblioteca de la Sede de Madrid por la invitación, a Santiago Castellano por haberme vuelto a elegir, a confiar en mí en esta presentación. Tengo un déjà vu, Vicente, porque ya lo hicimos hace años, tú y yo, ¿no te acuerdas? Sí. Le presentamos el dolor y los lenguajes del cuerpo, los dos. Ah, sí. Sí. No, y la transferencia. ¿También? No, ese no lo hacemos. Él sí, era Gustavo de Sánchez. Bueno, elige una parte de la pareja en cada ocasión. La fijación es mía, entonces. Sí. Bueno, así que nada, estoy muy contenta, pero no quiero, me parece que en las presentaciones del libro, el presentador, concretamente yo que vivo aquí, que ya me tenéis muy vista, quiero ser breve, quiero que Vicente, que se traslada de Barcelona, meta fondo aquí, y voy a hacer 4 puntualizaciones nada más, que son un poco, más bien, tienen que ver con lo que a mí me ha suscitado, me parece, el libro, pero no entro en detalles. A la primera le voy a llamar la posición de enunciación del autor. Y empieza con una cita de Jacques Miller, que está en la introducción. Nada más comenzar el libro os vais a encontrar con esta cita. De las millones de citas que se pueden obtener sobre la psicosis, esta es, de alguna manera, toda una declaración de principios. Más alto, es una declaración de principios, bueno, pues haberlo dicho, por parte del autor. La cita es la siguiente, dice: ante el loco, ante el delirante, no olvides que eres o que fuiste analizante y que tú también hablabas de lo que no existe. Es decir, que con esta cita Santiago introduce el libro que hoy presentamos, Locuras y Soluciones Singulares. Y considero, en todo caso él me corregirá si no es así, que la elección por parte del autor de esta frase es una declaración de principios que muestra la posición desde la cual se propuso trabajar este enorme y apasionante capítulo que es el de la psicosis. Memento mori, no olvides que tú también eres mortal, le susurraba el siervo al oído del general que hacía su paseo victorioso por Roma. Memento, no sé si se podría decir así, memento delirus, ¿no? Parece decirnos Santiago, no olvides que todos deliramos y que creerse cuerdos, que lo planteo yo, no solo es una vana ilusión, pero cuando además uno se lo cree muy en serio, es claramente una locura. Bueno, entonces, no olvides que todos deliramos. Yo leería la posición de enunciación desde ahí. Sin embargo, hay que advertir, es decir, que Santiago empieza advirtiendo que todo ser hablante, en todo ser hablante, hay un grano de locura con el que cada uno tiene que arreglárselas, pero eso no supone borrar las diferencias. Es decir, aquí hay una especie universal, pero vamos justamente hacia lo singular. Y las diferencias están en las estructuras clínicas, en la psicopatología clínica y luego en el caso por caso. Y eso es exhaustivamente trabajado por Santiago en cada uno de los capítulos. Partiendo de lo general, va tomando lo singular. El autor se coloca bajo el imperativo del psicoanálisis, que es: no hay clínica sin ética, y declara que nadie debería dirigir el tratamiento de un sujeto sin haber atravesado previamente en el análisis su propia manera de estar loco. No dice que todos deberíamos analizarnos, que eso ya lo sabemos desde hoy, sino sin haber atravesado su propia manera de estar loco. Le cito a Santiago: la experiencia de un análisis de orientación lacaniana conduce al analizante al encuentro con su propia locura, su propio sinsentido, a partir del cual podrá alojarse en una ética que oriente su práctica. ¿No? Parece que esto es decisivo. Y ahora voy a traer una anécdota que quiero contraponer. En una ocasión tuve que compartir una mesa con un conocido, afamado psiquiatra que conoce muchísimo a Freud y a Lacan, pero que presume de no haberse analizado nunca. Entonces
yo le pregunté que cómo es que no necesitaba psicoanalizarse estando enfrentado cada día al sufrimiento humano en su expresión máxima como es la psicosis. Y me dio una respuesta, claro, que me pareció irrefutable, pero me dijo, bueno, es que yo tengo un punto perverso. Entonces, me gustaría justamente balancear el toque de locura del que nos habla Santiago aquí, y obtuvo en un control en el que se le dijo en todo analista un toque de locura que actúa como verdaderamente motor que te permite no retroceder frente a la psicosis, con el punto perverso del que me hablaba este psiquiatra, que es el que no podríamos admitir de ninguna manera, ¿no? En la ética del psicoanálisis. Vale, ese toque de locura advertida por un análisis previo, pero nada de puntos de perversión porque no nos está permitido gozar, y menos aún de pacientes psicóticos para los cuales el goce del analista, del clínico que le atienda, les llevan a las transferencias más infernales, como nos demuestra perfectamente el testimonio del presidente Israel. Entonces, segundo punto, el carácter didáctico del libro. Me parece además un gesto muy loable, Santiago, que incluyas entre tus referencias no solamente a los grandes autores que orientan la teoría, la clínica y la política del campo freudiano, sino a los colegas que están trabajando constantemente. Otra vez me quedo sin voz. Vale. Es que tengo como un catarro que me ha usurpado la voz, además. Me acerco más como los cantantes, ¿sí? Ah, vale. Bueno, entonces, ¿por dónde iba la cosa? Que me parece muy loable, porque las citas de los ya muy conocidos están muy bien y por supuesto hay que seguir haciéndolas, pero también el trabajo que constantemente se está haciendo entre los pares. Quiero destacar el carácter didáctico que tiene este libro. Hay claramente un eje de trabajo que marca el amplísimo tema de la locura, es decir, le tiene que meter un acotamiento, un marco, porque si no es enorme, ¿no? Y lo enmarca en la perspectiva de las soluciones singulares a las que un sujeto psicótico puede acceder, especialmente si está en transferencia con el psicoanálisis, con la cura analítica. El psicoanálisis lacaniano verdaderamente ha puesto a producir toda su maquinaria teórica y clínica para encontrar en la psicosis los modos de acceder a una solución singular, soluciones que, por supuesto, como podréis imaginar, no coinciden la mayor parte de las veces con los ideales socialmente admitidos. Es decir, para nosotros es una solución. El discurso del amo diría, pero este señor no funciona, no produce, en realidad qué tipo de solución es el que ustedes han obtenido. Y ahí se diferencia claramente lo que es el discurso psicoanalítico como reverso del discurso del amo. El sintagma soluciones singulares está formado por la figura gramatical de la aposición, que consiste en producir un único concepto con la unión de dos elementos, y con la condición de que el segundo elemento tiene un carácter explicativo del primero, le otorga una especificidad, añade una información que lo complementa. Por ejemplo, cuando decimos solución final o solución salina, sabemos en qué campos estamos metiendo cada una de estas. En el psicoanálisis tendríamos que decir solución singular, siempre, ¿no? Entonces, soluciones que puede darse un sujeto a partir de los recursos con los que cuenta y que son rescatados mediante la transferencia analítica. Ahora bien, en el campo de la clínica, si hablamos de solución, es en el sentido de que el sujeto obtiene una respuesta singular a un problema, no que el problema finalice, no que haya una curación, no que desaparezca. Y por eso la solución en psicoanálisis siempre será sintomática. Tercer punto. Entonces he dicho, el primero era la enunciación del autor, o lo que me parece a mí. Segundo, el carácter didáctico que tiene este libro. Tercero, el fecundo ordenamiento de los capítulos. Tiene que ver con el segundo, ¿no?
Santiago es un lacaniano que no olvida que la última enseñanza no es sin el conocimiento de nuestros antecedentes, incluidos los de la psicopatología clásica, como antes mencionaba Antonio, que no te agradecí la presentación. ¿A ti? ¿Te agradecí a todos menos a ti? Bueno, disculpa. Entonces, psicopatología clásica, que ocupa una primera parte del libro dedicada a realizar un recorrido por las primeras referencias freudianas. Se lee súper bien, lo quiero vender además, pero de verdad lo vendo con ganas. Se lee muy bien, se deja leer, que da un gusto realmente. Entonces, recorrido por las primeras referencias freudianas, y además incluye los fascinantes debates que se produjeron con los psiquiatras de la Escuela de Zúrich y que nuestro querido colega catalán Vicente Palomera conoce también. ¿Que no te ha gustado el libro? No, porque tiene un libro que se titula, que también ha escrito un libro, Los pioneros de la psicosis, que se titula Los pioneros de la psicosis, y que es una referencia fundamental para Santiago en este terreno, lo reconoce en el libro. Bueno, ¿y cómo pasa Santiago de Freud a Lacan, de las referencias freudianas a las lacanianas? ¿Cómo va a ser? Con el presidente Schroeder, ¿no? El verdadero maestro del delirio psicótico, que, como dijo Freud, hubiera merecido ser profesor de psiquiatría y director de hospital, y que con su testimonio nos hace trabajar a generaciones de psicoanalistas. Si volver a Schreber se justifica siempre, porque anda que nos hemos escrito sobre Schreber, pero si se justifica siempre, leyendo a Santiago he percibido lo siguiente, que ahora se hace más necesario que nunca, porque el autor nos advierte esto, le cito: en la actualidad la psiquiatría ha desplazado todo su interés a las psicosis que considera más endógenas, como la esquizofrenia y las psicosis maníaco-depresivas, diluyendo de manera progresiva la paranoia como vía para entender la lógica de la culpa. Para nosotros la vía regia. Ahora descarta bien, entonces más que nunca volver a estar. Las memorias de Schreber deberían ser de obligado uso en el estudio de psiquiatría. ¿Es así? ¿Lo estudiáis los psiquiatras? ¿Ah, no? ¿No estudiáis Schreber? Depende del hospital en el que te formen. Bueno, es una lástima. Bueno, siguiendo el eje del libro referido a las diversas soluciones, Schreber nos enseña una muy concreta, que ya muchos conocéis, que es la construcción de una metáfora delirante, que no me extiendo, ser la mujer de Dios. Esto, que bueno, es delirante, sin embargo, actúa como una ficción, la construcción de una ficción distinta a la ficción edípica, que es la que tenemos los neuróticos, con la que este sujeto consigue dar un cierto orden al caos del universo. Ahora bien, hay una cosa que me conmovió cuando iba leyendo el capítulo de Santiago, y es que Santiago nos recuerda un hecho conmovedor, y es que la solución de Schreber, como ya hemos advertido antes, no puso fin a su locura. Le permitió una estabilización durante años, pero no impidió que acabase sus días completamente desgregado, esto entre comillas, en la clínica Dossen, garabateando la palabra inocente. Es conmovedor, ¿eh? Y dice, esto no sé si es tuyo, esta cita no sé si es de Santiago, la palabra inocente, la palabra por excelencia en la que se reconoce el inerme, ¿no? Que fue ese inerme, el indefenso, el desarmado, paranoico, frente a la inusitada maldad del otro. Bien, en el capítulo tercero, titulado Puntualizaciones para una clínica de orientación lacaniana, el autor nos conduce como un guía que conoce bien el camino por un recorrido de Lacan, ¿no? De Lacan, desde el Lacan joven psiquiatra hasta el último Lacan. Ese Lacan que tuvo siempre como brújula el estudio y la investigación de la psicosis. Desde el estadio del espejo, por tanto, hasta Joyce el Sintón, también se deja leer muy bien. Las puntualizaciones y aclaraciones de Santiago le dan a esta parte del libro
un valor de enseñanza que sirve tanto para aquellos que ya conocemos la teoría y la clínica, pero que nos permite ordenarla, como para aquellos que están empezando a incursionar en ello. Y cuarto y último punto, le he denominado las perlas clínicas, es decir, la vertiente clínica del libro. Yo reconozco aquí un estilo propio de Lacan, en fin, de Santiago, que ya se lo había visto en sus anteriores libros, por ejemplo, El dolor y los lenguajes del cuerpo y el de la transferencia. Es como una seña de identidad de su producción. Así como él parte del axioma no hay clínica sin ética, concluimos en estos capítulos, lo que vais a verificar es que no hay teoría sin clínica. Los ejemplos que él nos ofrece son extraordinariamente interesantes y están extraídos algunos de la literatura psicoanalítica, otros de su propia consulta y otros de la presentación de enfermos que realizamos hasta ahora en el Hospital Gregorio Marañón, junto a Juan de la Peña y Antonio Celerino, y que a lo mejor seguiremos en la consulta en Hortaliza también. Estos ejemplos iluminan la teoría, la tornan verosímil y consiguen que se encarnen. Os recomiendo los capítulos 5, 6 y 7. Yo hice el truco de empezar por la teoría y a mitad del libro me fui a los últimos y luego volví, etc. Abordan las características de las grandes estructuras clínicas. Santiago empieza por la paranoia, como il faut. Después esquizofrenia y fenómenos del cuerpo, y por último manía y melancolía. Y pone el acento en algo que me parece importante para luego retomar en el coloquio, es el boom del diagnóstico de bipolaridad y las consecuencias cada día más evidentes que tiene la política farmacológica que está dominando la clínica actual. Santiago utiliza el término orgía farmacéutica o farmacológica, algo así. No me acuerdo. Orgía. Sinceramente no lo he vuelto a leer desde que se escribió, lo envió a imprenta, no he vuelto a... Pero no digas eso de que dicen todos los autores de esto ya no me pertenece a mí, sino... No. Es un lugar... Supongo que será orgía medicamentosa. Sí, medicamentosa. Entonces, que la enfermedad denominada psicosis bipolar se haya convertido en algo, nos dice Santiago, casi tan frecuente como el catarro común. Es que es muy serio el asunto, Es un dato que se extrae de las estadísticas y que nos interroga a todos, nos tiene que interrogar necesariamente. ¿Cuál puede ser su causa? Entonces, en este punto nos encontramos de lleno con los intereses clarísimos de la industria farmacéutica, el aumento exponencial de la prescripción de antidepresivos, que comenzó, como siempre, en Estados Unidos, que nos da el cuarto de hora previo a lo que nos va a pasar a nosotros, pero ya lo tenemos aquí. Y hay una ecuación que plantea Santiago, en la lectura que él hace de su documentación, y que luego quizá podríamos retomarla, que es la siguiente: más drogas psicotrópicas, más enfermos mentales. Y acabo ya. El último capítulo se titula Al final es como un arte, y está dedicado a un caso clínico del propio Santiago, en el que el paciente, después de años de análisis, encontró una solución tan espectacular, tan literalmente espectacular, y veréis por qué cuando lo leáis, que yo creo que puede quedar como un ejemplo de las grandes posibilidades que ofrece un psicoanálisis para obtener una solución singular. Gracias. Ante todo, un saludo muy cordial a todos ustedes por asistir a esta presentación de un libro de nuestro colega Santiago Castellanos. Es el tercero, como se ha anunciado aquí. Muchas gracias por venir y también por haberme invitado a esta nueva presentación en este ámbito, que es un ámbito de vanguardia, digamos, en Madrid, en tanto que supone estar en lo que representa
el campo freudiano en España, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, todas las instituciones que a lo largo de muchos años hemos estado construyendo para que la gente que se interesa por la obra de Lacan encuentre los instrumentos necesarios, los instrumentos que le permitan descifrar el texto de Lacan y lo que implica la radicalidad, digamos, de sus formulaciones después de Freud en la clínica. De manera que, gracias a ustedes, gracias a la invitación, a los organizadores, a Antonio, me parece que has oficiado de presentador. Tienes que hacer lo mismo, dice atrás. ¿No se oye allá atrás? No. Bueno, claro, somos 3 personas en la mesa junto al autor para hablar de este libro y bueno, podemos repetir. Yo en realidad muchas cosas que ya ha dicho Rosa pensaba también haberlas mencionado, como por ejemplo el momento en que prepara Santiago Castellanos la apertura, el opus de entrada del libro, con esta frase que es impactante, ¿no?, de Jacques Miller, ¿no?, este memento, como le llaman, memento de virus, no olvides, ¿no?, se dice a todo psicoanalista, ¿no?, no olvides el loco que hay en ti también, ¿no?, es decir, no olvides que eres o que fuiste analizante y que tú también hablabas de lo que no existe. Frase que deberíamos tener todos presente cuando se trata de habitar este mundo tan complejo y tan extraño, ¿no?, que habitamos, y en el cual los psicóticos han tenido un papel muy importante, eminente en su construcción. Es decir, que no podemos olvidar que este mundo que habitamos es un mundo no hecho tanto por neuróticos como por psicóticos. Las grandes religiones, veamos los fundadores de las religiones, de la sociología más rabiosa, pensemos en Rousseau, que era el autor que faltaba. Y la pedagogía. No hablemos de la matemática, el conjunto de Lacan da una lista, incluso en un momento determinado, Meyer, Cantor, etcétera, que pagaron un precio muy alto por sus descubrimientos al llegar en esa zona, que es la zona donde está el agujero. En realidad, o cuando Lacan habla de los... nombra, porque Lacan, lo que quisiera hoy hablar es de los nombres, la nominación, lo que hay en este libro. Cuando Lacan se refiere a los debates en la Edad Media, el interés que Lacan tenía por los debates en la Edad Media acerca de principios teológicos fundamentales, la cuestión de debates que parecen abstractos, como sobre el sexo de los ángeles, etcétera, etcétera, son cuestiones que conciernen al inconsciente. Para Lacan son debates sobre el inconsciente, igual que los matemáticos cuando interrogan el agujero están planteándose cuestiones que tienen que ver con el inconsciente. Por eso estos saberes ocupan un lugar central en la enseñanza de Lacan, son referencias fundamentales. De modo que este mundo que habitamos es un mundo donde el papel de las soluciones, digamos, singulares de algunos psicóticos han servido para organizarnos en la existencia. Hay un libro también que yo voy a hacer propaganda de este libro, pero me acuerdo de un libro que publicamos a Éric Laurent, lo presentamos también en el Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes, que se llama Todo el mundo es loco. Todo el mundo es delirante. No, todo el mundo es loco. Y ahí está la cuestión, ¿es loco o está loco? También hay un debate, ¿no? Y en la primera conferencia, yo rescaté para publicar ese libro 2 conferencias que había dado en Oviedo, Éric Laurent, donde habla del Beato de Liébana, ¿no? Todas las reflexiones que el Beato de Liébana hizo dentro del pueblo que vivía sobre el fin de la vida, el momento Boni ahí, y también sobre el Apocalipsis, ¿no?
y los grabados que hay, que todavía, digamos, son un asombro para los lectores, los conocedores de la historia de las religiones, además de los especialistas, los coleccionistas de arte, ¿no? Y Eric Laurent allí comenta el papel que tenía el comentario de estas delirantes comentarios, ¿no? Donde acercaban el texto del Nuevo Testamento al pueblo como un modo de organizar la comunidad, es decir, que toda comunidad humana se organiza en torno a determinados estos agujeros sobre los que se delira en torno al nombre del Padre. En realidad la neurosis, podríamos decir así, la neurosis de la que sabemos mucho, pero nos falta por saber muchísimo más todavía, no sabemos casi nada. Cuando hablamos de la neurosis obsesiva, nos falta mucho por conocer. Pero la neurosis es un delirio, lo dice Lacan claramente, sobre el nombre del Padre. Así, Lacan después complica las cosas al señalar que hay muchos modos de delirar diferentes, pero la neurosis obsesiva ocupa, digamos, justamente un lugar en la clínica central. Es la vía de entrada, la vía regia de entrada de Freud en la clínica, lo sabemos bien. Empieza por la histeria y por nombres. Yo iba a decir nombres, en realidad Lacan, y este libro está lleno de nombres, unos más conocidos y otros más anónimos, pero los nombres que Lacan da son de un respeto, digamos, por la nosología, porque este libro no es solamente un trabajo de nosología, es algo más. Este libro de Santiago Castellanos apunta a conocer bien, a que debemos conocer bien la nosología psiquiátrica, que se fundó en el siglo XIX, que quizás los lacanianos somos los que estamos todavía releyéndola, reactualizándola, haciéndola conocer, como por ejemplo nuestros colegas, muchos colegas del campo freudiano que hace años que se empeñan en abrir las puertas de la psiquiatría oficial a la enseñanza de Lacan. Recuerdo a la otra psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de este movimiento de la otra psiquiatría alrededor de algunos colegas de la escuela que trabajan en esta dirección, pensemos en el río Pisuerga que pasan y las maneras, digamos, que tienen allí en Palencia, en Valladolid y en el norte de España, ¿no? En esas tierras donde todavía la herencia de la nosología clásica tiene un papel fundamental. Bueno, decía que el respeto del psicoanálisis de Freud y Lacan a la nosología psiquiátrica es total. Total quiere decir que para Freud y para Lacan es lo mismo. La neurosis tiene un nombre, es Charcot. La paranoia es Kraepelin. Entonces hay que conocer a Kraepelin para ella. Ahora no, evidentemente. No se sabe quién es Kraepelin, ¿no? Lo que preguntabas tú a Antonio. Bloiler es la esquizofrenia y la perversión es Kraft-Ebing. En una época cuando empezábamos a estudiar psicoanálisis eran los autores que había que tener en la biblioteca para estudiar, ¿no? Kraepelin, Charcot, Kraft-Ebing y Bloiler. Claro que esa clínica era una clínica que no era una clínica bajo transferencia, y la novedad, quiero decir que los signos y los síntomas que son descritos por los evidentes psiquiatras de la época, del siglo pasado, del siglo XIX, fundamentalmente, son bueno, referencias a... perdido un poco yo ahora. Son descriptivos. Ah, sí, es una clínica descriptiva, es decir, que no necesitaba la transferencia. Es decir, es una clínica de la mirada, que se sienta en la mirada, ¿no? No se necesita, como la clínica psicoanalítica, la palabra. Hemos tenido un congreso en Barcelona, el congreso de la AMP, fundamentalmente donde era clínica bajo transferencia, ¿no? Esta clínica es a partir de la cual Santiago Castellanos pronuncia una declaración de entrada muy importante, que es que él mismo, y esto sí que es freudiano, hace una clase de anatomía. La propia clase de anatomía, él se abre un poco las vísceras
Lo ha hecho durante 3 años y nos ha contado cosas que hay que tener coraje, digamos, para, si no se sostiene un discurso analítico, para hacer. Es decir, que es hablar de la propia chifladura, la de cada uno, no de cada uno de ustedes, sino él ha hablado de la suya. Como Freud hace cuando escribe, se ve muy bien la correspondencia con Fries, pero cuando lo hace, cuando escribe la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana, todos estos fenómenos psicológicos que Freud detalla, son en definitiva su propia clase, es el propio paciente el neurótico, digamos, que ha descubierto un método para curarse. Podemos decir así, no es un gran filósofo, Freud, no pasa la historia como un filósofo, tampoco como un sabio, es fundamentalmente un neurótico que descubre, el genio de Freud fue descubrir un método para tratamiento de la neurosis, es decir, para él mismo. Él consiguió encontrar algo y que después le sirvió a muchas personas. Podríamos decir así, que es lo que... Y entonces, de alguna manera, esto es lo singular, que partiendo de una clínica de la generalidad de la descripción, se encuentra entonces el nombre de Freud como el fundador de un discurso, el discurso analítico. Lacan evoca siempre, en la segunda parte de su enseñanza, y esta es la tensión que me parece importante en el libro, que es la tensión entre lo universal y lo singular. Habría que decir, y lo particular, porque también hay las categorías aristotélicas, habla de la diferencia entre singular, particular y universal. Pero habla de singular. El singular se opone a un universal, que es el universal del dicho, los dichos que circulan en nuestro mundo. Pero lo que Lacan apunta es la importancia del decir. Y en este libro encontramos 16 casos, 15 que son viñetas o presentaciones de enfermos de la práctica de Santiago Castellanos y su propio caso, al principio de todo, ya lo anuncia. O sea que habla de Israel, habla de la clínica que conocemos todo y que conviene volver a leer este libro para ver el estilo que tiene Santiago Castellanos, de saber a quién se dirige. Se dirige a un futuro alumno del NUCEP o a un psicoanalista que está iniciándose para que conozca, ¿no? Se ve muy bien que se trata de dirigirse a alguien que tiene presente, no es alguien abstracto. Es muy importante saber a quién se dirige uno cuando habla. Entonces, tendría que decir a quién se dirige uno. Cuando uno sabe que a quién se dirige, puede sostener un discurso, si no, es difícil sostenerse en la palabra. Y entonces, el decir lo pone Lacan al final de su enseñanza como determinante en la clínica. Es decir, para la redundancia, que cuando va a nombrar los discursos que existen, que se han creado en la historia de Occidente, cuando habla de una intervención en la École Freudienne de París, habla del discurso del amo, se refiere a Licurgo. Licurgo es el fundador del discurso del amo, ese espartano que creó el fundamento del derecho, que pagó con su vida eso. Para que se encarnara tuvo que desaparecer y eso tiene toda su historia. Es una leyenda, pero parece ser que esa leyenda agarró. El discurso del amo, Licurgo. El discurso universitario también le pone un nombre, Lacan. El nombre de Carlomagno. Carlomagno funda el discurso universitario. Es decir, hay un decir. El discurso de la histeria lo encontramos también Charcot. Y el discurso psicoanalítico, Freud. Es decir, hay un decir detrás de los dichos que nosotros aprendemos, hay alguien que encarnó esos dichos y esto es lo que me interesa destacar en este libro, puesto que, igual que Schreber, podemos decir así, Lacan lo nombra como el dicho de Schreber, no solamente el dicho, sino el decir de Schreber que paga con su inocencia al final poniendo inocente en las paredes, este decir de Schreber funda de alguna manera el discurso. Saber de la paranoia. Lacan dice es nuestro maestro, o sea, mi maestro en la psicosis, ¿no? Es el maravilloso Schreber, lo llama así, el maravilloso Schreber. Entonces, la cuestión es como en este libro se juega, además de que es muy atractivo, como ha dicho Rosa, esto es fácil de leer, hay el carácter didáctico del libro, yo lo he leído esta semana, anotando con muchas notas, muchas cosas que podríamos hacer, no vamos a hacerlo en la presentación, pero
pero hay una lectura muy amena, se lee bien, diría que tiene un estilo Santiago, pero aquí logra darle una ligereza, una movilidad que no tenían los dos anteriores, si bien los dos anteriores corresponden a momentos muy concretos de su formación, de su carrera psicoanalítica, podríamos decir así. El primero sobre la fibromialgia y los dolores concierne a la etapa del médico que se encuentra practicando psicoanálisis o que al mismo tiempo tiene un conflicto entre medicina y psicoanálisis que nos ha explicado varias veces, ese punto de encuentro. Luego, y que además es el DEA que él presentó y que yo fui su director, a pesar de que siempre se queja que nunca le dije nada, que por eso hacía cosas raras en ese tiempo, con la biblioteca mía, etcétera. Me encuentro en Italia que me hablan de esto. Sí, hay el Santiago Castellanos que estuvo viéndolo a usted y no sé qué, que contaba lo del objeto anal, los libros y cómo le extraía el objeto y todo eso. Me he enterado yo, en Turín me he enterado del relato de Santiago Castellanos. Me parece muy bien que lo haga. Una lección de anatomía también tiene su código, digamos, de cortesía y de discreción, ¿no? Pero hay ahí en ese libro, digamos, en ese TEA, un trabajo, el primer trabajo que hace, que además lo vendió y se hicieron 2 ediciones, me parece, en Argentina y tuvo mucho éxito. Luego, en un segundo momento, como consecuencia de una intervención de mi parte, me acuso, ¿no? Pero que parece que provocó un maremoto, ¿no? en él, el tema de las piezas sueltas, ¿no? La frase de él, que yo le devuelvo y tal, entonces, en un momento determinado, esas piezas sueltas se dan cuenta de que exactamente eso existe. El problema es que saber cuántas piezas sueltas está hecho el ensamblaje del síntoma. Después de todo un análisis consiste en extraer las piezas sueltas, los S1 que conforman el enjambre, ¿no? de los significantes que son signos del síntoma y que son signos que luego uno puede, sabiendo su composición, puede dirigirlos al otro, puede dirigirlos como las flechas de Cupido, ¿no? Producir transferencia. Y entonces, alrededor de Santiago Castellanos genera este efecto de la transferencia que le interesó trabajar y la particularidad de la transferencia. Cosa que hay que decir, en la psicosis se plantea como un problema, no lo hemos dicho todavía, pero para Lacan, leyendo a Freud, el problema de Schreber fue que justamente esa veneración que Schreber sentía por su médico Flechsig, el eminente psiquiatra de Leipzig, me dijo una segunda enfermedad, 9 meses después del primer ingreso que tuvo, que quería verlo, además el Schreber estaba muy animado por visitarlo. ¿Qué ocurre? Que se empieza a delirar bajo esta erotomanía transferencial, ¿no? Y además allí hay toda una instancia de la letra. En la psicosis es muy impactante porque Lacan consigue señalar los significantes que unen al pasado de las almas, ¿no? de la familia eminente de Flechsig con la familia eminente de Schreber. O sea, hay todo un delirio en torno al nombre del padre. Es por eso que es un delirio en torno al nombre del padre, y también podemos decir que la psicosis schreberiana es una psicosis freudiana, en el sentido de que habla de la no relación sexual, no hay relación sexual. Así como podríamos decir así también que la psicosis lacaniana del Seminario 23 es una psicosis que Lacan le llama lacaniana precisamente porque responde, digamos, al carácter parasitario del lenguaje en el sujeto, que es lo que habla Lacan en ese momento en el Seminario 23, hablando de Joyce, ¿no? Ponemos nombres, entonces Schreber es un caso freudiano, es la paranoia freudiana, igual que el caso de Lacan es una paranoia lacaniana, el caso que cita en la presentación de enfermos. La problemática entonces que plantea la clínica psicoanalítica y a Freud, el desafío que le plantea es que no hay en la psicosis, no hay transferencia, dice, no hay transferencia de objeto. Esto Lacan lo resume de una manera muy simple diciendo el psicótico tiene el objeto en el bolsillo. Es una frase genial para entender de una manera, dar una imagen de que si el sujeto no inviste en el otro es porque tiene el objeto y teme que el objeto se lo quite.
por eso se siente amenazado siempre de que le arrebaten el objeto, se siente observado cuando otro se aproxima a él, no tiene una gran simpatía porque el otro es malvado y él es inocente, tiene un objeto maravilloso que el otro va a arrebatarle, de manera tal que se entienden los fenómenos de transferencia al revés de lo que ocurre con la neurosis, que el neurótico es alguien que soltó el objeto. La famosa frase esta de la insondable decisión del ser, quiere decir que la cuestión que se juega en la decisión del psicótico y del neurótico es soltar el objeto o no soltarlo. Es decir, es perder la libra de carne, es la libra de carne y la angustia en la que cada uno ha sido confrontado en su existencia con respecto a este objeto. Soltarlo quiere decir, como toma el ejemplo, como da el ejemplo Lacan, con la famosa lagartija del trip de Freud al deseo del psicoanalista, habla de la lagartija cuando alguien la persigue y trata de pescarla, le agarra la cola y suelta la cola para poder seguir viviendo, para no ser atrapado como objeto del otro. Entonces, en un momento determinado, la problemática de la transferencia casi nos la imaginamos en esta especie de conflicto en el cual el sujeto tiene que decidir soltar el objeto a cambio de identificarse, porque soltar el objeto, ceder la libra de carne, quiere decir también asumir una identificación del sujeto del lado del otro, asumir un S1 del lado del otro. En esa tensión, en esa negociación entre sujeto y otro, se trata de ceder. El psicótico no cede el objeto y entonces lo tiene en el bolsillo, lo cual implica que va a tener que pagar esa apuesta que no hace, ese rechazo, teniendo que inventarse recursos muy complicados. El neurótico cede el objeto, quiere decir, lo da al otro a cambio del amor del otro, de un significante que acepta, que lo va a representar. La pérdida es la alienación y separación. Lacan lo explicará con la lógica, momento de alienación y separación. Y luego nos encontramos con que el neurótico, a diferencia del psicótico, no para toda la vida de impidiendo el objeto que dio al otro, siempre lo tiene el otro. Es un demandante, constante, no en el sentido psicótico, no, es la demanda que hace que va a buscar pedir amor, pedir al otro el objeto que perdió. Entonces, en esta clínica que nos orienta, y no sé cuánto tiempo tenemos para ir hablando, porque me he enrollado con muchas cosas, pero sí lo que quería ir diciendo es que Lacan, digámoslo, para retomar este primer punto, he pensado y es el punto con el que tenía que haber empezado ya, he pensado por dónde tomaría yo la lectura de este libro. Lo tomaría a partir de los otros escritos de Lacan, un texto que se llama La introducción a la edición alemana de los escritos, donde Lacan dice lo siguiente, refiriéndose a los psicoanalistas, dice lo siguiente: los psicoanalistas tienen el beneficio de ese destino nuevo, y aclara, el de que para ser psicoanalistas les haga falta existir. O sea que podemos decir así que para ser analistas tienen que existir. Quiere decir que no existe el discurso psicoanalítico en ninguno de los discursos precedentes. Ni el que fundó el decir de Licurgo, ni el de Carlomagno, ni el de Charcot, ni de Freud. Bueno, de Freud sí, justamente, a partir de lo que Freud funda. No existe ninguno de los tres discursos precedentes. Sería preciso, dice, respecto a estos discursos, que los psicoanalistas y escribe existieran. Existieran. Mientras que se creen obligados a tomar apoyo en el sentido de estos discursos para proferir aquel con el cual el suyo se contenta. Esta frase parece construida por Baltasar Gracián, cuando lee uno de un barroquismo que a mucha gente le molesta, pero que a otros nos parece, digamos, un desafío a tomar en serio.
¿Qué es existir? La pregunta que me planteaba yo. Lo deducimos del texto, porque Lacan dice que existir implica un decir específico. Es un decir específico. Yo lo que quería decir hoy es esto, justamente, que hay un decir específico de Santiago Castellanos, que es del singular, la manera de dirigirse al lector. El lector que, por supuesto, como ya se ha dicho aquí, como dijo Barthes, es el que tiene siempre la última palabra. El autor tiene que hacer el duelo, ya. Por eso no lo leí yo, ya una vez escrito, ya se desinteresó por su objeto, ya. No hay que descansarse, porque hay que reescribirlo después. Uno siempre escribe el mismo libro, como sabemos. Uno escribe sobre lo mismo, como decía Picasso, ¿no? Ahora que se ha puesto a actuar por la serie de Picasso, pensaba, dice que él siempre pinta la pintura, ¿no? Decía, bueno, pues uno siempre está, cuando ha hecho el pase lo sabe muy bien, siempre va a volver sobre lo mismo, no hay otra cosa, y con eso hay que pulir cada día mejor el santo, ¿no? Existir no es solo existir, no es simplemente estar presente en el mundo. Entonces, para Lacan, existir supone una presencia especial, una presencia que supone hacer escuchar un decir diferente. Yo creo que hay algo de la fuerza que hace que el libro se lea de manera agradable, fácil, y digamos que quieres, no quieres dejarlo, quieres decirlo. Es el hecho de tener esta enunciación especial, es decir, diferente. Y se adecua entonces este párrafo de Lacan perfectamente a la presentación de hoy. El libro de Santiago Castellanos tiene un título que indica un decir que se mantiene a lo largo del libro, que se hace escuchar. Su propio decir, sin verse obligado a tomar apoyo en otros discursos. Solamente, bueno, sí tiene el apoyo en los grandes maestros de la psiquiatría clásica, pero para ir a entrar en un terreno que es el que le interesa a él, el de la psicosis, no solamente psicosis extraordinarias, sino las psicosis ordinarias, llamadas ordinarias como un concepto operativo para trabajar, y también por el trabajo de las clínicas que tratamos de construir nosotros. La cita de Lacan, esta cita de Lacan es de hace 43 años, la edición alemana de los escritos, y me sirve en esta ocasión precisamente para decir que la posición de Freud y de Lacan y de Santiago Castellanos, lo vemos bien, es compartir, es presentar las categorías diagnósticas de la nosografía clásica, las mantiene, primer punto. Cada una de estas categorías hay un autor. Santiago introduce en los 4 primeros capítulos la referencia freudiana a las neuropsicosis de defensa, paranoia, esquizofrenia, parafrenia. Cita a Lacan y su lección de lectura de los casos freudianos. Lacan hace la lectura, así como hace la lectura de la neurosis fundamentalmente con Hegel, toda la cuestión del hombre de los lobos, el hombre de las ratas y el caso de Dora son leídos a partir de la dialéctica de Hegel, de la verdad, del despliegue de la verdad, mientras que lea la psicosis con Clérambault, su único maestro en psiquiatría, al que reconoce Lacan, ¿no? Entonces, esta lectura de los textos freudianos, a lo que nos invita Santiago, de los textos de los casos clínicos de Freud, y en los 4 siguientes capítulos las enseñanzas de los alumnos de Lacan en la orientación de la orientación lacaniana, que compartimos ya desde los años 80, cuando empezamos a desarrollar nuestro propio caminar en el Instituto del Campo Freudiano. El título, a lo que iba ahora, es al título de las locuras y soluciones simples. Querría decir solamente 2 cosas. Primero, que nos indica lo que también Lacan dice en la introducción a la edición alemana de los escritos, cuando señala que hay tipos de síntomas. Y segundo, que hay tipos clínicos, en el sentido de las categorías clásicas, que son susceptibles de ser formulados en términos estructurales. Constantemente dice, lo singular puede sostenerse a partir de que hay la estructura, demostrar la estructura de lo singular. O sea, no hay, digámoslo así, no hay un nominalismo, no hay un realismo, podríamos decir así, sino un nominalismo, en el sentido clásico del término,
Quiere decir que lo singular se inserta también, revela que tiene una estructura. Es lo que nos pasa cuando discutimos en la clínica sobre un caso donde el diagnóstico no está claro y decimos que es un caso de psicosis ordinaria. Pues bien, en un momento determinado ese caso puede virar, ¿no?, a ser una forma de psicosis que ya está en la estructura y que se trata de demostrar, mostrarla, hacerla aparecer, ¿no? Y también hablamos de tipos de síntoma, como hace Lacan, que implica una referencia a la clínica descriptiva. La posición de Lacan con Freud es la de no cambiar las categorías descriptivas, sino intentar construir la estructura de estos tipos descriptivos. Y en ese sentido vemos en el libro de Santiago el mismo objetivo. Podríamos hablar de los buenos y malos efectos de ser nombrado. Ese es un título que propuso en una ocasión Jacques Miller, que nos celebró ese encuentro. Habló como los efectos de ser nombrado. Sí que hubo un debate muy interesante surgido con un filósofo, donde Miller volvió a insistir sobre esto. Cómo ser nombrado, cómo ha sido nombrado uno por el otro. Y allí hubo una especie de pelea intelectual con floretes, etc., ¿no? Recordamos todos. Pero donde se ponía en juego precisamente esta dimensión de la tensión entre lo universal y lo particular. Siempre cuando lo universal ataca, o sea, cuando lo universal se impone, destruye lo singular. Quiero decir, cómo mantener en esta clínica que tratamos de sostener y de desarrollar y de hacer que progrese, cómo hacer que mantener esta singularidad del sujeto. Es decir, este realismo al final de la clínica psicoanalítica. Actualmente las psicoterapias no son más que técnicas de sostén del deseo. Por tanto, creo que el psicoanálisis da cuenta de su singularidad, su operatividad y su eficacia en cuanto a resultados, así como su capacidad de invención y de transformación. Pero si el psicoanalista no es de ningún modo un todo, y si el psicoanalista no es amigo de lo universal, sino que toma las cosas desde la perspectiva de lo singular, como hace Santiago Castellanos, desde la perspectiva del uno por uno, como dice él, ¿por qué decir entonces todos estamos rojos? Como aparece varias veces en una buena pregunta. ¿Por qué decimos todos estamos rojos? En efecto, fue Lacan quien señaló que todo el mundo debía, en el año 75, en la ocasión de la apertura del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París, habló precisamente de eso. Todo el mundo debía. La vida es un sueño, lo que Freud nos enseña, la vida y los sueños, el delirio, todo el mundo debía, dice este momento. Esto es lo que nos enseña Freud. Y esto es lo que apunta precisamente a lo que hace Santiago Castellanos al traer el texto sobre la ironía psicótica, precisamente porque Lacan apunta a una clínica irónica, es decir, a una clínica de la chifladura de cada uno. Una clínica que toma en cuenta la inexistencia del otro, que apunta a la parcela más propia y singular de cada sujeto. Digamos que apunta al resto imposible de universalizar, de socializar, de clasificar, si quiere. Aquello que no es clasificable, aquello que no entra en la contabilidad. Esta es la orientación a lo real. Y el psicoanálisis no es en realidad una terapéutica como dice Lacan, o al menos, como dijo Lacan, no es una terapéutica como las otras. ¿Por qué? Porque, como señala Miller, el psicoanálisis no es solamente una cuestión de salud y de curación, sino que debajo del síntoma nos encontramos una verdad. Y una revelación, podemos decir así, del saber que conlleva una satisfacción. El desarrollo sostenido de una satisfacción superior, dice Lacan. Comprobarán entonces con la lectura del libro de Santiago Castellanos, y voy a ir terminando, con la lectura de este libro, cómo en cada uno de los capítulos de este libro se escucha la voz del psicoanálisis como práctica singular de la palabra
y también como utilidad pública y como lazo social inédito. ¿Por qué? Cuando lo lea alguien profano, digamos, al campo psicoanalítico, puede resultarle llamativo como no se aplica en ningún momento un saber ya establecido a prêt-à-porter a sujetos, sino que se construye. No se le da al sujeto la palabra, no es el don de la palabra que pensaba Lacan en el discurso de Roma, sino que es el don de lo que falta en la palabra. Es decir, todo psicoanálisis y la fuerza del psicoanálisis es apuntar a aquello que falta en el otro, lo que falta en la palabra. Y es ahí donde falta en el otro, donde el sujeto construye algo, para que haya una creación, incluso para que haya síntomas, se necesita que haya un lugar de lo que falta. Entonces no es tanto el don de la palabra, sino el don de lo que falta en la palabra. Y esto es lo que nos ilustra el texto que tenemos hoy en la mesa, presentando el texto del libro de Santiago Castellano. Y con esto tendría más cosas que he anotado, pero con esto voy a terminar, pasándole la palabra al autor, porque si bien dice... La verdad es que lo que tengo que agradecer, en primer lugar, es los comentarios que he escuchado, los elogios sobre el libro. Uno cuando escribe algo siempre espera finalmente los efectos que va a producir. Son los dos primeros comentarios que he escuchado. Ojalá y sean todos así, después este libro tendrá mucho éxito, pero bueno, agradezco de verdad vuestros comentarios y vuestra lectura. Efectivamente, dos pequeñas cosas quiero decir para pasar un poco la palabra a la sala y que se pueda consultar un poquito de tiempo el tema. Es el tercer libro. Cada libro se corresponde con un momento de mi recorrido al libro, efectivamente. El primero, que es el libro sobre el dolor, que elegí como director de la tesis de trabajo de idea Vicente Palomera, que era el analista en aquel momento. Como bien sabéis, por el trabajo que realicé como analista de la escuela, después de la nominación, tiene que ver con un tema de mi análisis, en los últimos años del análisis, donde el dolor aparecía como un significante fundamental para entender la lógica de mi propia locura, de mi propia chifladura, de mi propio o particular encuentro con lo real, como decimos en el psicoanálisis. Fue un trabajo de investigación cuyo resultado fue este libro, que de alguna manera es como en el estilo de este tercero, una primera parte más epistémica y todo un apartado mucho más clínico, donde se da cuenta en un esfuerzo de transmitir la episteme de la clínica. El segundo libro es justo después de haber finalizado mi análisis. Entonces es la pregunta por la transferencia de Freud a Lacan. ¿Qué sucede con la transferencia? El tercer libro está escrito después de haber finalizado mi trabajo de testimonio como AE, ese viaje también un poco loco, digamos, de tener que testimoniar sobre la propia chifladura entre muchos otros, la comunidad analítica, en la que espera un testimonio que algo pueda enseñar o algo pueda resonar en cada uno. Y tiene que ver con este punto efectivamente del toque de locura. Esto que cuento al principio de que hay que hacer la experiencia del propio análisis, el encuentro con el sinsentido de la propia locura para poder sostener una cura para otros, y particularmente en el campo de la psicosis. A fin de cuentas, todo el mundo delira, aunque no todos de la misma manera. Pero en la experiencia del análisis uno se da cuenta que algo de esto sucede. A fin de cuentas, delirio viene de delirare, en latín, que es salirse del surco. Si no me equivoco, aquí hay dos amigos profesores de latín, no sé si me estoy equivocando, y digo salirse del surco, es decir, salirse del sentido común. Y salirse del sentido común es lo que uno espera que suceda en una sesión analítica.
porque eso es la formación del inconsciente, es la experiencia del inconsciente. Una vez que se hace la experiencia del inconsciente en un análisis, finalmente uno se encuentra con el sinsentido y a partir de ahí, en mi caso en particular, a partir de un sueño, esto me produce un cierto horror y una cierta angustia, pero que se convierte en un instrumento productivo y de trabajo. Y a partir de ahí tomo una serie de decisiones de trabajo, de investigación sobre la psicosis y de transmisión al mismo tiempo aquí en Madrid con el Departamento de Psicopatología, la presentación de enfermos, etc. Y este libro refleja un poco el trabajo de estos últimos años. Algunos ya lo conocéis. Cuando leáis este libro, veo que aquí hay muchos colegas que han participado en estos espacios del UNICEF, del Departamento de Psicopatología. Alguna de las cosas que, si leéis el libro, vais a leer, ya la habéis escuchado porque las hemos trabajado juntos. Os agradezco, por cierto, vuestra presencia, y a todos, que no lo he hecho. Está hecho, efectivamente, a partir de un esfuerzo digamos, es un work in progress. Es el toque de locura puesto a trabajar y al mismo tiempo con un esfuerzo de transmisión. Y en un esfuerzo de... Y hay una satisfacción. Y hay una satisfacción, por supuesto. Que es la interesante. Sí. Porque, para un poco dialogar, ¿no? Al final, ¿cómo concluye un análisis? Podemos decir que concluye cuando hay algo, un decir, hablamos de un decir, que se impone como, igual que decíamos la imagen reina, como el decir rey, ¿no? Que se impone sobre todos los demás y que es el que, me satisface esto. Y él eligió, Santiago Castellanos, un toque de locura como ese decir. Eso que gana a todos los demás. Se impone a todos los demás. O sea, los demás tienen un rango distinto. Y eso, creo, da la satisfacción absoluta. Y por eso ese libro también es tributario de ese decir de un analista que dice toque, es un toque de locura. Bueno, viene del inconsciente, la imagen esa del analista haciendo cosas raras, no sé qué. Entonces, sí, el analista tiene un toque de locura. Hay un toque de locura en el analista, ¿no? Este le gustó esta frase. Igual que le gustó, pero menos, lo de la sesión más corta. Sí. ¿No? Eso me molestó un poco porque desbarataba algo, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Que todo tenía que encajar y tal, entonces había este efecto de la pieza suelta, ¿no? Sí. Sí, la sesión más corta fue eso de un minuto. Pero al final es fue de un minuto. Es mejor esa un sesión toque de en la locura que, que no la pieza suelta. en la que el análisis está hecho de piezas sueltas y el analista dice, ok, queda suelta, y se acabó la sesión. Entonces me quedé un poco como si tuviéramos que contar los minutos y los euros. Era un alto precio, pero fue muy valioso. Fue muy valioso porque... Esa es la libra de carne. Claro, me ahorró después muchas sesiones, porque hubo un antes y un después de esa sesión tan corta, la verdad. Y entonces, en ese, digamos, en esa satisfacción, en ese intento de transmisión, a mí me parece que es muy importante porque vivimos una época donde el paradigma que predomina, que es el de la neurociencia, es el paradigma del tratamiento bajo el medicamento y bajo la sustancia. Tratamiento farmacológico de la locura. No solamente de la locura, pero particularmente la locura es, como dice el libro, una orgía farmacológica. Nosotros no nos oponemos desde el psicoanálisis al tratamiento con los medicamentos, se hace un uso de los medicamentos que es oportuno y conviene, por supuesto. Pero siempre rescatando que hacemos un uso del medicamento, pero teniendo en cuenta que nuestra clínica es bajo transferencia, es la clínica de la palabra y la del acto, es la del sujeto. Entonces, el mismo fármaco, como decía Bali, cuando un médico receta el fármaco, también se receta a sí mismo, tiene otro valor. Hay una idea muy generalizada, particularmente en el campo de la medicina, de que el psicoanálisis está particularmente contraindicado en el tratamiento de la psicosis. Esto es una idea generalizada. Está, en general contraindicado, digamos, como una disciplina, una doctrina anticuada. Son freudianos.
Sí, pero particularmente en el campo de la psicosis esto es mucho más extendido. Y el libro, digamos, trata de dar cuenta de una clínica, pero además de una clínica que está fundamentada por una experiencia de un siglo. Es decir, que empezó con Freud y tuvo sus desarrollos con Lacan, que fue finalmente el que nos dio las grandes herramientas para que podamos abordar una clínica desde el psicoanálisis para la psicosis. Estas herramientas son las que están puestas en circulación en el libro. Obviamente de una manera limitada. Uno tiene que elegir y dejar, porque el libro tiene un límite. Pero abre puertas que se pueden seguir explorando. Y quizás por mi... vengo del mundo de la medicina, donde se habla de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar de una clínica del psicoanálisis con fundamento. Es decir, hay una fundamentación de una experiencia clínica de mucho tiempo y la última parte del libro tiene que ver con el hecho de, al mismo tiempo, tratar de dar cuenta de esta clínica de forma encarnada a través de casos propios y de la presentación de enfermos. Hay, además, y esto es consciente, el libro está escrito en un momento en que el Congreso de la MP estaba convocado bajo el título de Psicosis ordinaria y las otras bajo transferencia. Sin embargo, en el libro, el tratamiento del tema de las psicosis ordinarias no está en primer plano, lo cual no quiere decir que no esté, está, sino que tiene toda una serie de capítulos donde toma las referencias, como decía Vicente, de la nosología psiquiátrica clásica, para tomar distancia de ellas y hacer una lectura desde el psicoanálisis partiendo de los mismos textos de Freud y Lacan y además aportando esto a la parte más clínica del libro. Es decir, es una manera, fue así particularmente pensado esta cuestión de rescatar las categorías, porque con el campo que abre aceptadamente Jacques Miller de las psicosis ordinarias, existe el riesgo, hay dos riesgos. Uno es que la clínica, sobre todo en la contemporaneidad, la pensemos, digamos, como todo aquel paciente difícil o raro o un poco bizarro cuando llega a la consulta, se trata de una psicosis ordinaria, sin poder dar cuenta de qué es, de por qué es una psicosis. Entonces hay que poder leer a Pelambó, lo que es el pequeño automatismo mental y los grandes fenómenos de la xenopatía, el gran automatismo mental, porque cuando hablamos de signos discretos, eso tiene una historia, y Lacan tiene unas fuentes, y esas tienen que ser conocidas por el psicoanálisis. Cuando se habla de psicosis ordinaria, hay que poder dar cuenta de por qué es una psicosis ordinaria. Y ahí yo he visto, en el último tiempo, un cierto deslizamiento o un cierto riesgo de tratar de simplificar un poco la clínica. Una laxitud. Laxitud, dice Ana Ruch. Bien, laxitud. Bueno, hay el riesgo de simplificar la clínica demasiado. Y por otro lado, la clínica de la psicosis extraordinaria es una clínica que es parte de nuestro trabajo clínico, la consulta privada y en las instituciones, ¿no? Y bueno, pero está tomado esto para tomar una cierta distancia y hacer una lectura que es la que he podido yo rescatar de la experiencia de trabajo en la sección clínica en los últimos años. Gracias por los comentarios y a todos.